están ustedes? Este fin de semana es el último fin de semana de febrero. Hoy los invito a una conversación en el Cita Regional, cuando seguramente usted ya su capacidad de asombro no ha dejado de sorprenderse, toda vez de que hace un poco más de 24 horas nos vimos con esta cosa internacional que sin duda alguna a usted le tiene que haber afectado como nos afectó a todos. Recuerda historias que uno nunca vio, una posible guerra mundial, los que han vivido, tienen hijos, familia en Europa, les recuerda el miedo que tienen desde los alemanes, los italianos, y en fin, la gente que vive en ciudades que fueron arrasadas a un posible conflicto mayor. Hoy para mí es un gusto presentar a los panelistas que hoy día me acompañan. Saludo en primer lugar a don Raúl Celi. ¿Cómo está, Raúl? Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación al programa. Y claro, muy preocupado por la guerra y las consecuencias que puedan seguirse de esta invasión rusa a Ucrania. Saludamos a don Tomás de Rementería, concejal de Viña del Mar. ¿Cómo le da, don Tomás? Un placer, don Rodrigo. Aquí estamos disfrutando de los parroquianos y de darle de comer al prójimo, que es un buen oficio, y indudablemente preocupado de los acontecimientos en la Europa del Este, que no son menores. Pero bueno, habrá que encomendarse que el criterio implique el final de esto. Saludamos a don Percy Marín. ¿Cómo le da, consejero regional? ¿Cómo está, Rodrigo? Bueno, yo muy contento de estar en este programa y con tan selecto panel. También me uno a las palabras que me antecedieron de la preocupación de lo que está ocurriendo en el mundo y que nos hace ver que lamentablemente la historia es cíclica y peligrosamente cíclica y se van cumpliendo de acuerdo al paso del tiempo. Y saludamos a don Gianni Rivera, no sé qué, candidato a vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana, el último estrellita que le conozco. ¿Cómo está, don Gianni? Muy bien, muchas gracias, estimado Rodrigo. Aquí efectivamente candidato aún, hasta el 13 de marzo. 13 de marzo. Lindo día el 13 de marzo, lindo día. ¿Sabe por qué, no? ¿Por qué? Porque San Rodrigo, después Gianni Rivera, el 13 de marzo. ¿No? hasta yo. Bueno, quiero que entremos en la conversación, ya que tocamos este tema, entremos en esta conversación, sin duda alguna, de qué manera puede afectarnos o no puede afectarnos y cómo lo ven ustedes, digamos. Los mayores, digamos, creo que podrán tener alguna visión más cercana a lo mejor con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero el avance y la forma de invadir y los pretextos son similares a lo que tuvo Hitler en Polonia, y creo de que es por allí podemos partir conversando. Quiero partir con usted, don Raúl. Cualquier guerra, Rodrigo, es mala, es un acontecimiento desastroso para la humanidad por las pérdidas de vida humana. Y en este caso, todo parece indicar un mal camino, como bien lo dices, tiene algún parecido como con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de diversos países europeos. Ahora se ha partido por Ucrania. Ucrania es un país grande, es un país con una población alta, no recuerdo bien, pero sobre los 40 millones de habitantes. De manera que creo que, o espero, mejor dicho, que esto no sea el anticipo de una guerra masiva en que involucre a todo el resto de Europa, termine comprometido Estados Unidos, y de alguna manera también los países latinoamericanos. La última guerra fue hace 80 años, y desde ese entonces las armas han evolucionado de una manera enorme, y por lo tanto las consecuencias de una
de una guerra mundial pueden ser devastadoras. Hemos tenido de todo en los últimos años, una peste, por llamarla de alguna forma, que no se repetía hace 100 años, ahora una guerra que puede terminar en una guerra mundial que no se había visto hace 80 años. Realmente creo que es una muy, muy mala noticia para la humanidad, para el mundo, y espero que esto tome un curso ordenado a la brevedad, pero no me hago muchas expectativas porque Putin no parece con ninguna disposición a retroceder. El respeto a las democracias en el mundo en general está en discusión, ¿ah? Está en discusión, y creo que esto es un atentado más o un riesgo más para las democracias occidentales. Tomás, de Rementería. Mira, esto indudablemente es malo, pero nosotros que somos mayorcitos nos podemos recordar cuando los soviéticos les fueron a colocar armamento en Cuba al lado de su casa a los americanos. Y los americanos dijeron, no, saque todo esto de aquí, porque mi tranquilidad pasa en... Y este fenómeno que ha pasado allá, dice por lo mismo, este presidente de Ucrania, que es un hombre muy popular, que era un humorista, empezó a hacer conversaciones abiertas con la OTAN, y la OTAN lo empezó a pertrechar. Es decir, yo no justifico lo que está pasando. Espero que tenga el mismo resultado que hubo con Cuba, que fue la aplicación del criterio. Que los rusos respeten la autonomía de Ucrania y que Occidente no esté dispuesto a ir a ponerle un cordón alrededor al otro. Yo creo que la situación es inclusive más grave de lo que se dice. ¿Ya? Mucha campaña, porque mucha declaración, que el bombardeo, que, entonces explícame cómo esto. Las agencias internacionales dicen que hay bombardeos con ¿cómo se llama? Con misiles no sé cuánto, y la contraparte dice, nosotros no hemos disparado ningún misil. Yo creo que va a decantar esto, pero hay que tener paciencia, pero se repite como en los 60 con el tema de Cuba y sus misiles que quería poner en el territorio, que verás que los gringos se pararon en 4 patas y dijeron, no, nosotros queremos dormir tranquilos, y esa es su porquería por otro lado. ¿Ya? Entonces yo creo que aquí hay hilo que cortar. Hoy día está el presidente gritando y dice, bueno, pero no vino nadie a defenderme, estamos solos. Y el presidente de Estados Unidos dice, no, yo Europa no voy a ir a meter allá. Entonces, algo te está diciendo que tendrán que terminar dando un equilibrio por la estabilidad. Percy Marín. Bueno, yo la verdad es que coincido con los que me han antecedido, pero tengo una diferencia en cuanto a la probabilidad de que esto decante, porque las palabras del presidente Putin han ido en un sentido distinto. Ya tenemos claridad de que van más de 140 muertos, ¿no es cierto?, a propósito de los ataques. Pero las palabras de Putin han señalado que él espera la recuperación del Imperio Ruso, y que dice relación con lo que tú decías al inicio, Rodrigo, que tiene una cierta similitud con las aspiraciones en su momento de Hitler, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que esto se pone cada día más preocupante, y más aún cuando ocurren estas cosas, porque cuando no hay contrapeso, Rodrigo, suelen ocurrir estas situaciones. Hoy día el contrapeso natural que tiene Rusia siempre fue Estados Unidos. Hoy día vemos a un presidente Biden que está absolutamente
¿cómo decirlo? No sé si de capa caída, pero una persona que no se caracteriza precisamente por tomar decisiones duras, ¿no es cierto? Y que además ha sido no solamente cuestionado por la prensa opositora, sino que por la misma prensa oficialista en cuanto a su estado de salud. Entonces también hay otra similitud desde los momentos cuando Hitler quiso organizar su invasión masiva, ¿no es cierto? También en ese minuto el presidente no estaba bien de salud en Estados Unidos. Entonces, esas similitudes tienden a preocupar y a preocupar en lo que pueda sumar, ¿no es cierto? Como efecto dominó en el resto del mundo. Y ahí me tomo un poco las palabras de Raúl Celis, que decía que, claro, hoy día también están en peligro las democracias. Y hemos visto de que se tiene poco respeto, ¿no es cierto? Y más que respeto, yo creo que hay poca consideración de lo importante que es que un país viva en democracia. Hoy día lo estamos viviendo en Chile. La democracia representativa, ¿no es cierto?, como la conocemos, está en riesgo y lo vemos día a día en las declaraciones y en los acuerdos que está tomando la propia Convención Constitucional. Ok, Gianni Rivera. Gianni Mira, Rivera, en general las guerras, cuando a uno le gusta leer de este fenómeno, los analistas las clasifican en guerras convencionales y guerras no convencionales, es decir, el uso o no de otro tipo de armamentos de la guerra no convencional. Pero la guerra convencional, la guerra con tanques, ocupación, una guerra total o por objetivo limitado, es lo que está ocurriendo hoy día en la ocupación que ha hecho Rusia. Y lo que ninguno de ustedes ha dicho, una cosa que llama la atención, o sea, ¿por qué Rusia hizo esto? Dicen algunos, inclusive algunos generales de países occidentales, es porque si entraba a la OTAN Ucrania y entraba esta fuerza armada a ser parte de la Organización del Atlántico Norte, podría permitir que hubiera una base norteamericana en las puertas de Rusia, que es posible. y Sería además, posible si. Entonces, quiero que entremos en esa visión, Gianni, no, porque tú hiciste un curso de la NEP, creo, o no, el no, de la Academia de... no, yo estudié la NEPE, pero además yo soy máster en Relaciones Internacionales. Y yo, miren, una cosa que es bien importante, acá cuando cae la Unión Soviética y se reparten los territorios, ingresaron población totalmente rusa a Ucrania. Por ejemplo, Crimea, que es una población totalmente rusa, y Donbass, que también es una población totalmente rusa, la dejaron anexada a Ucrania. Entonces, que no nos olvidemos que hace un tiempo atrás Crimea se independizó de manera unilateral con el apoyo de Rusia. Entonces, por lo mismo, acá, lo que estas divisiones que se hicieron, no olvidemos que aquí la división se hizo de manera arbitraria, este territorio para allá, este para acá, sin preguntarle a muchos. No olvidemos que la Alemania terminó dividida en dos. Bueno, si Ucrania ingresa a la OTAN, significaba que cualquier invasión o cualquier problema tenía que ser respondido automáticamente por todos los miembros de la OTAN, que es la primera, que es la primera, que es la primera medida de ser miembro de la OTAN. Vas a recibir defensa de todos tus socios. Algo así trató de imitar a Argentina, ¿se acuerdan con la guerra con Inglaterra? Sobre un pacto y los norteamericanos le dijeron no, nosotros con el caso de ustedes no es así, porque ustedes invadieron primero y no están siendo atacados por un enemigo externo. Bueno, frente a eso, hoy día esta guerra va a durar muy poco, un acierto que ha tenido la inteligencia norteamericana, porque la inteligencia norteamericana no ha tenido al tanto de cuándo iba a ser la invasión, cómo iba a ser y de qué forma. Eso ha sido clarito, el último día hemos sabido que la fecha exacta, todo. Yo creo el desenlace va a ser muy próximo, porque en 48, 50 horas seguramente los rusos van a tomar Kiev y van a apresar lamentablemente a todo el gobierno y se lo van a terminar llevando a Moscú, acusándolo de crímenes de guerra, que es lo que hará Putin, obviamente. Pero eso demuestra además la debilidad en ciertas relaciones internacionales. O sea, no es posible que Putin invada un país y todos al final terminen mirando y las sanciones que le van a aplicar, que van a ser durísimas, pero el problema de esas sanciones durísimas que le van a aplicar van a ser a largo plazo.
van a desangrar la economía rusa. Y por ese desangramiento, que va a buscar una rebelión ciudadana contra Putin, va a durar 5 o 6 años. Es ahora cuando se requiere que se actúe. Yo creo que acá hay un actor que puede ingresar, que puede ser un actor muy relevante para poder colaborar en destrabar este conflicto, que es China. Porque no se ha mirado solamente, y hemos visto como Francia, Alemania, Inglaterra, hablaron con el presidente ruso, se comprometió a hacer esta cosa y no se pudo hacer nada. Yo creo que hoy día la situación de China puede colaborar en poder terminar este conflicto, y este conflicto va a terminar que Ucrania termine siendo desmembrado y gran parte va a ser bajo dominio ruso y otro dominio occidental, sin el ingreso de la OTAN a la OTAN. ¿Por qué? Porque si Ucrania ingresa a la OTAN, significa que pueden instalar misiles a 400 kilómetros de Moscú, que ese es el gran problema que tienen los rusos. Yo insisto que acá el presidente Putin se ha equivocado, debe ser condenado rotundamente, pero Gracias. Dale. Ok. Yo quisiera, salvo que ustedes quisieran continuar con el tema, la idea era una pasada cortita a esto porque el tema es el momento, pero quiero que aterricemos en lo que es lo propio, lo nuestro, sin perjuicio que si ustedes quieren ponerle otra gotita más, pero yo quiero aterrizar en lo nuestro porque así como no guardemos la misma dimensión, pero para mucha gente de la región, la última decisión del Comité de Ministros de Piñera es casi como la última decisión del Comité de Ministros de Bachelet cuando se aprobó la central Campiche en Quintero, Puchuncaví. Ahora se acaba de aprobar la central Los Rulos, lo cual significa una gravedad enorme para la gente de la región. Quiero que podamos entrar en este tema, Raúl Cel. Siempre se dice, Rodrigo, que el gobierno debe hacerlo hasta el último día, pero cosa que yo comparto, desde luego. Pero hay ciertas decisiones relevantes que yo creo que un gobierno no debe tomar cuando va de salida, cuando le quedan 10 días o 15 días. Por varias razones, entre otras porque son decisiones que pueden en cualquier momento dejarse sin efecto, revertirse. Y a mí me parece que una decisión de la envergadura de la de los rulos no es una decisión acertada. Yo conozco al alcalde de Limache, soy amigo del alcalde de Limache, ha trabajado conmigo el alcalde de Limache, y yo sé que él también ha tenido una permanente oposición a los rulos, y de esa manera yo también solidarizo con él porque parto de la base de que su posición se basa en elementos, en una serie de elementos, no solamente en elementos técnicos, sino que también en la calidad de vida de los habitantes de Limache y lo que representa Limache. Pero más allá de eso, a mí me parece que los gobiernos, cuando van de salida, hay ciertas decisiones de carácter clave, estratégico, que no corresponde que las adopten ellos. Y creo que los rulos es un buen ejemplo. Creo que no debió haber sido esta administración, sino la siguiente, la que debió haberse hecho cargo de este problema. Tomás, corre en las redes sociales, y lo han mostrado algunos canales de televisión, una entrevista que dio en Radio Libra, que se llama la radio o Radio Quillota, la radio Roberto Silva Vigil, en que sale Roberto Silva Vigil conversando sobre los rulos, y en su campaña Piñera dice, no, es una central mala, no, esto no se va a hacer, qué sé yo, y eso se lo ha mostrado a propósito de esto. Tomás Rentería. Mira, a mí este gobierno ya no me sorprende de nada, es decir, y termina cuando dice va a gobernar hasta el último día, termina en un desgobierno absoluto, ¿no? Ahora, esa central desde su origen se planteó que era un atentado a todo el sector, pero se pasan por encima y hacen esto que no aporta, que hace mucho daño. Yo comparto con Raúl que es el derecho del gobierno a gobernar hasta el último momento, pero hay ciertas cosas, hay una cosa que se llama delicadeza, y esa parece que no
don Sebastián Piñera no la conoce, le quedan cortitos los brazos para la delicadeza. Oiga, pero su amiga, doña Michelle Bachelet, le pasó lo mismo con Campiche al final, pues la central Campiche la apoyó, y ahí quedó clavado Quintero, Puchuncaví, Ventana con la central Campiche. Pero son igualitos. Pero ¿por qué tiene que mezclar? ¿A usted le gusta? ¿Ah? Yo las cosas que hizo bien la señora Michelle feliz, las que hizo mal, y Campiche mal, sí, hay que mirar, por un lado con un brazo estamos hablando que las energías renovables, y después un negocito rápido, la de acá del interior es un asco, es decir, hasta con quemar neumáticos querían meter entre medio, es una vergüenza, y fue una vergüenza la otra y es una vergüenza esta, pero así es la fauna chilena. Así que no le eche la culpa a la señora Michelle. No, yo respeto mucho a la señora Michelle, así que no se preocupe. No confunda nunca el respeto con la obediencia, son dos cosas distintas, ¿oyó? Percy Marín. Bueno, yo la verdad las cosas que desde hace mucho tiempo, muchos años, que llevo una batalla muy, muy fuerte y frontal junto a mi esposa, la diputada Camila Flores, en contra de esta central termoeléctrica, junto a los vecinos del sector de Los Laureles principalmente, y la comunidad de Marga Marga. Este proyecto claramente atenta contra lo que incluso es la reserva de la biosfera, que es el Cerro La Campana. Atenta contra la agricultura. Está emplazado en plena zona agrícola, Rodrigo, en el sector de Los Laureles, donde además hay escasez hídrica. Estamos afectados por una de las crisis hídricas más grandes de nuestra historia. Sin embargo, el presidente a última hora, ¿no es cierto?, procede a aprobar este mal proyecto, yéndose en contra incluso de lo que él dijo, como tú bien señalas, en la radio Quillota, donde nosotros en esa oportunidad lo acompañamos a la radio. Nosotros fuimos testigos de sus dichos, porque de hecho lo emplazamos a que se comprometiera, no solamente con nosotros, sino que con los ciudadanos de la provincia de Marga Marga y de la zona que representamos, ¿no es cierto?, de que no aprobara este mal proyecto. Y él señala que es un mal proyecto. Pero lamentablemente, bueno, como dice Raúl, hay que gobernar hasta el último día. Yo la verdad es que cuento los días para que termine este mal gobierno, que cada día me decepciona más. Yo hace tiempo me siento muy desafectado del gobierno por sus malas decisiones, pero esto para nosotros es inaceptable. Y la verdad las cosas que ya no revirtió, ahora es apelar a las nuevas autoridades que asumen, ¿no es cierto?, para que retiren definitivamente este mal proyecto que va a traer consecuencias gravísimas, no solamente para la agricultura, no solamente para el ecosistema, sino que también para las economías locales, puesto de que una central termoeléctrica obviamente que nos va a generar una crisis principalmente por el tema del agua. Ok. Gianni Rivera. Este proyecto lo conozco bastante porque me tocó, se presentó cuando yo era gobernador en la provincia de Marga Marga, y un proyecto además que siempre contó, siempre con hartas dudas de acuerdo si era un proyecto efectivo o no. Lo que yo siento, estoy de acuerdo con Raúl, un gobierno debe gobernar hasta el último momento, porque uno también le reclama cuando se van de vacaciones, pero siento que ciertas medidas tan importantes como estas deben ser sometidas a una discusión mayor y más rigurosa, y ojalá también con participación de las nuevas autoridades que van a terminar revisando el proyecto. Pero yo siento que acá ha faltado una discusión real. ¿Qué significa este proyecto? ¿Qué significa realmente este proyecto? ¿Cuánto es lo que debiese o puede contaminar? Una pregunta, Gianni, una pregunta como tú fuiste gobernador, a lo mejor, ¿quién está detrás de este proyecto? ¿Quiénes son los intereses económicos que están detrás de este proyecto? No, mira, estos proyectos son efectivamente, entiendo, a no ser que se hayan cambiado, capitales extranjeros que son de Israel, que eran los capitales de ese momento, israelíes, pero además que eran muy reconocidos por saber utilizar bien el agua. Yo desconozco el detalle porque yo no es mi profesión, pero acá yo echo de menos que alguien me diga, esto va a contaminar, esto es lo grave, esta zona va a ser la afectada, esta va a ser la compensación, y este proyecto se puede o no se puede hacer. Yo siento que eso hace falta, eso no se hace, y eso hace muy mal porque genera discusiones que son un poco ignorantes en algunas personas que están a favor o en contra.
Lo importante acá es que podamos tomar decisiones y se pueda opinar sabiendo lo que realmente ocurre. Yo veo a las autoridades y entiendo que están en contra porque están empoderadas, porque saben de la materia. Entonces, importante, si veo a los parlamentarios, a los alcaldes, concejales, estando muy en contra, entonces por lo mismo, yo creo que la ciudadanía también tiene que conocer esos detalles, porque en base a eso tomamos decisiones. Pero lamento que se tome a última hora. Yo quisiera un breve paréntesis de lo que dice Yanni, y a propósito de la pregunta de Rodrigo. ¿Quiénes, si bien es cierto, son capitales israelíes, pero quiénes son los que están detrás y promocionando esto? Son empresarios muy ligados al presidente Piñera. Y me consta porque yo fui contactado para que bajara las revoluciones en un minuto por conocidos personajes del empresariado ligado al presidente Piñera. Entonces, esta cuestión en un minuto quisimos saber. Lecaros, por ejemplo. Por ejemplo, no recuerdo otro que fue Seremi del gobierno del presidente Piñera en una oportunidad, no recuerdo el nombre, pero la verdad es que las cosas que también planteaban eso de las bondades de este proyecto. Y de hecho, a la gente de Los Laureles le ofrecieron el oro y el moro, le ofrecieron, vistieron completo los equipos de fútbol, reconstruyeron sedes vecinales, en fin, una serie de cuestiones que eran sumamente cuestionables desde el punto de vista moral para hacer atractivo un proyecto que en definitiva es un buen proyecto. Ok. Gracias Percy Marín, Yanni Rivera, Tomás de Rementería, Raúl Celi. Tenemos que ir a una pausa. Usted que nos está mirando, estamos en Cita Regional aquí en su canal Quinta Visión. La pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Estamos en el Cita Regional después del bombardeo, después de esta cosa que nos tiene a todos. Pero aparte de eso, ya lo tocamos, quiero entrar en esta conversación. Estamos con Raúl Celi, Tomás de Rementería, Percy Marín y Yanni Rivera, tremendamente variopinto, hay de todo aquí, a conversar sobre la Convención Constitucional. Aprovechemos que está el constituyente, el convencional Celi, y entremos a conversar sobre esto que está sucediendo, digamos, y sobre el cambio de ponerle nombre al Senado, que se va a llamar, no sé, Cámara Regional, Asamblea Regional. Yo no quiero echar una talla si se están llamando Cámara del Pueblo, ¿no? Pero realmente mi formación de educación cívica de los años 60 no me complica las cosas que están pasando, pero quiero solamente dirigir. Hablen ustedes, partamos con usted, Raúl Stanley. No, y don Raúl, que nos cuente un poco del bombardeo que tiró la Marinovich. Que tiró un exoceta. La Convención Constitucional, Rodrigo, y para el resto de los panelistas, no está pasando por su mejor momento, por varias razones, pero entre esas varias razones, porque ha habido un sistema de trabajo un poco agobiante y por lo tanto han habido quejas por parte de los constituyentes y los estados de ánimo no son los mejores. Pero para entender lo que pasa en la convención, yo creo que hay que tener presente que en estos días vencieron los últimos plazos para presentar iniciativas. Y hay muchos constituyentes que yo llamo constituyentes de nicho, del nicho eco-constituyente, del nicho del agua, del nicho del feminismo de cierto tipo, y todos los convencionales tuvieron que presentar las iniciativas que ellos representan, ¿ya? Muchas de esas iniciativas no tienen ningún destino en la Convención Constitucional. Van a ser más bien testimoniales, pero no tenían otra opción esas personas de presentar las iniciativas. Ahora, si uno revisa lo que ha pasado en los plenos donde hemos votado en general y en particular diversas materias, hasta esta fecha, hasta el día viernes 25, nosotros hemos votado 3 comisiones, 3 de 7. Sistemas de justicia,
descentralización y sistemas de conocimiento, que es un poco el Chile del futuro. En las tres se eliminaron las disposiciones más conflictivas. Una parte se le sacó, por ejemplo, en materia de sistemas de justicia, la justicia indígena no pasó la votación particular. En materia de descentralización, las asambleas legislativas regionales no pasaron tampoco. Y en materia de sistemas de conocimiento, diversas libertades relacionadas con la expresión, con la libertad de expresión, la libertad de empresa, tampoco pasaron. Fundamentalmente pasaron más bien las libertades virtuales. Entonces, ¿por qué me doy esta vuelta? Porque respecto del unicameralismo o bicameralismo, yo creo que no está completamente resuelto el problema. En definitiva, lo que en este momento tenemos es un sistema unicameral con una simulación de un bicameralismo. Pero esa simulación es de una entidad de muy poca cuantía, que de hecho puede reunirse en forma muy esporádica, con representantes de las regiones que van a tratar materias propias de las regiones, pero materias muy menores. ¿Y qué es lo que yo creo que va a producir todo este fenómeno? Primero, un aumento en la centralización del país. En vez de descentralizar, vamos a centralizar más el país. Y segundo, lo que es peor, un aumento en la centralización a nivel regional. Entonces tampoco vamos a descentralizar regionalmente el país. Creo que es una muy mala decisión, pero yo no apostaría todavía a que esto va a pasar por la votación general y por la votación en particular. Creo que hay todavía esperanzas de que exista un sistema bicameral, y en una próxima intervención yo voy a explicar por qué es importante no mantener un sistema como el que se está proponiendo, porque en definitiva nos vamos a jugar cada 4 años el cara o sello. O sea, todo el poder se va a concentrar en 4 años en la Cámara Política y en el presidente de la República. Súper peligroso, porque no sabemos quién va a ganar la elección en 4 años o en 8 años. O sea, puede ser un populista estilo Bolsonaro o estilo Fernández de Argentina, con un poder absoluto y sin ningún contrapeso. Esa es la importancia del Senado. Ok, Tomás de Rementería. Yo tengo una visión sobre la constituyente muy cercana a la que tiene Raúl, que hay que ponerle tolerancia y espero que la vaya teniendo, porque cabezas calientes hay a todos lados. Y lo que Chile se merece es una nueva constitución que los convoque a todos. Entonces, las fricciones y el pulimiento, yo te digo, la broma de mal gusto del peladito aquel le quitó un prestigio a la constitución cuando recién empezó. Y declaraciones de algunos también, donde incluye a la señora Marinovich, que parece que su intervención es petardear el cuento. ¿Ya? Tú estás de acuerdo conmigo que entra ahora en la gran etapa de sus definiciones. Ha habido más escaramuza que definiciones. Entonces, de esperar que funcione el criterio, porque Chile se merece una constitución que le permita una buena convivencia y un buen funcionamiento de la democracia. Y para eso hay que ser responsable. Y yo espero que lo haya y que lo acompañen bien, don Raúl. Percy Marín, ¿qué visión tienes tú hasta el momento y se ha seguido de cerca las cosas que allí están pasando? Sí, bueno, yo creo que partiendo del principio, bueno, yo estuve por el rechazo, como tú bien sabes. Yo creo que la actual constitución es una gran constitución que además convocó la participación de expertos, que era lo que Michelle Bachelet esperaba. Si el presidente Piñera fue mucho más allá. El presidente Piñera fue mucho más allá que la presidenta Bachelet, que ella pensaba en una comisión precisamente de expertos que hiciera un texto constitucional. Fíjate que la Comisión Ortúzar se demoró más de 8 años en tener un texto constitucional.
hoy día le estamos pidiendo un tiempo bastante más acotado a una convención constituyente que nace además de la violencia y que además el sistema electoral fue bien particular, ¿no es cierto? Esto de paritario, meter la mano a la urna, donde en definitiva tuviera representación los pueblos originarios, donde están sobre representados, donde, en fin, ya de muchos y sobre todo de aquellos que votaron a prueba señalan de que esta convención no es representativa. Y lamentablemente lo que estamos viendo el día al día es la ratificación de esos temores, donde están aprobando cualquier barbaridad, en donde lamentablemente personas como Raúl Celis y otros convencionales de distintos colores políticos, no me refiero solamente a la centro derecha, a la derecha o el centro, también en la izquierda moderada, ¿no es cierto?, han quedado absolutamente a la orilla, no han tenido posibilidades de hacer una intervención real, porque ¿quiénes son los moderados? ¿Quiénes son los que tienen el conocimiento? Lamentablemente han sido dejados de lado a propósito de estas mayorías circunstanciales que se generaron a propósito de esta elección. Entonces, la percepción de nosotros, y yo lo digo a nombre personal, en nombre de Renovación Nacional, como miembro de la Comisión Política, es de un temor de lo que vaya a salir de ahí. Y de ahí que muchos se han aprovechado. Yo creo que no es bueno tampoco adelantar el tema del rechazo mientras no tengamos un texto. Pero lo que estamos viendo hoy día, obviamente, que es una situación que nos está empujando rápidamente a que finalmente adoptemos una posición en esa línea. Ok. Gianni Rivera, del punto de vista del partido del que usted presenta, el vicepresidente, en el fondo ustedes están muy mal representados en la convención, tienen solamente un ex presidente y un par de probablemente Viera y otro que podrían ser cercanos, pero es decir que la visión, el mundo de ustedes no está allí, pero ¿qué visión tiene usted sobre lo que está pasando? Expectantes y preocupados a la vez. Expectantes porque tenemos la expectativa de que esta fuera una constitución de todos, porque con la amplia mayoría que se ganó, por la cual votamos, nosotros tenemos la expectativa de que aquí va a estar representado todos, iba a poder mejorar la diferencia que nosotros entendíamos, iba a poder fortalecer realmente las regiones, iba a darle identidad y respeto a pueblo originario que uno entendía. Pero acá lo que algunos han pretendido es que sea una constitución no de todos, y sea una constitución donde algunos se pretende dar gustitos. Por ejemplo, cambiarle el nombre al Senado va más allá de un gustito de uno o dos personas que se están dando. El Senado es parte de las bases de la República, de nuestra historia. Más allá del sentido que uno puede entender, yo soy el Senado en todo el mundo. De la historia de la humanidad, el concepto Senado. Sí. Claro, pero además tiene un concepto además de representación del territorio, que el territorio se ve representado en el Senado. También en los cambios han querido aplicarle al sistema de justicia, el empoderamiento a las regiones, que es un mal empoderamiento, porque nosotros tenemos un sistema político que es una república, nosotros tenemos un Estado federal. Entonces quienes pretendan creer que el Consejo Regional puede ser una cámara legislativa se equivocan y desvirtúan completamente el modelo de Estado. Diferente a que nos propongan otro modelo de Estado, pero propónganlo y díganlo, y eso votémoslo. Pero uno siente, y yo siento con preocupación, que estos gustitos que se han dado, imagínate cómo puede repercutir en los próximos pasos que vienen, y todavía no llegan, por ejemplo, al Banco Central. Entonces, yo de verdad estoy preocupado, pero tengo la esperanza y la convicción de que vamos a poder tener un buen texto. O sea, no pierdo la esperanza, pero estoy bastante preocupado. Yo creo que mucha gente está preocupada. Si estos movimientos que se levantan en respuesta a aquello es porque algo está pasando, pues. Sí, además, pero obvio, algo está pasando, y eso refleja un estado de ánimo de mucha preocupación. Ok, aparecieron los amarillos, ahora aparecieron los tricolores con los amarillos con Parque, los tricolores con Hermógenes. Es decir, pero si perdóname un segundito, Rodrigo, pero esta pasada que se ha pegado don Percy Marín y don Gianni Rivera
demuestra que ya partió la campaña del rechazo. En vez de la del criterio y la de la coherencia, como plantea don Raúl, empecemos Injusto, ya Tomás, con la injusto. campaña del rechazo. Injusto. Indudablemente No. creo que están muy equivocados, porque eso, si eso va por ahí, por lo que dice Percio, va a ser confrontacional y es lo peor que le puede pasar al país. Estimado Rodrigo. Pero hoy Bueno, día, Tomás, hoy día no están Raúl, confrontacional. La confrontación está ahí dentro de la convención. Piensa que el cambio de República de Chile, ¿a qué tenta eso? Con esa idea que finalmente no prosperó, pero era la idea de confrontarnos. don Raúl Celi, yo lo veo todavía tranquilo usted en relación a la convención constitucional y a su papel adentro. Y mucha gente también pensando hay mucha gente que se plantea por el rechazo, pero yo creo de que una modificación que tuvo el 80% es difícil de que no vaya a salir aprobada. Es decir, por lo tanto hay que tratar de mejorar que no salga un entuerto de trucha con laucha, que salga lo menos malo posible. ¿Cómo lo ve usted en otras cosas? La libertad de expresión, la propiedad privada, ¿cómo esta cosa de la nacionalización de todas las minerías? ¿Cómo lo ve esta cosa de volver a entregar todas las tierras que ancestralmente por 500 años se han ocupado ilegalmente? ¿Eso va a prosperar? Yo espero, Rodrigo, que no prospere, por supuesto, y por eso daba los ejemplos de esas 3 comisiones, donde el primer informe, cada comisión va a presentar 2 o 3 informes, una creo que presenta 4, el primer informe ha aprobado normas que son relativamente sensatas y ha votado las normas más insensatas. Yo creo que eso debiera repetirse, por lo menos parcialmente, en materia económica, que es la comisión que tiene más nervioso a todos, porque esa ha sido completamente revolucionaria y ha planteado cosas que en realidad no hay que reclamarle al Estado de Chile, hay que reclamarle a la corona española. Yo siempre les digo, si están en contra de la colonia, bueno, reclamen a la corona española, pero no le reclamen al Estado de Chile. Hay algunos errores graves que se han cometido adentro. Si yo pudiese resumir algunos, por ejemplo, no se está considerando a la centro derecha para los consensos, para los acuerdos en las propuestas de norma. ¿Y por qué? No porque no lo quiera el Partido Socialista, no porque no lo quiera el Frente Amplio, sino porque hay movimientos extremos, y en esos movimientos extremos yo incluyo a los movimientos sociales, en parte a la ex lista del pueblo, en parte también a los escaños reservados indígenas, que no quieren que la derecha esté sentada en los acuerdos. Entonces presionan al Frente Amplio, presionan al Partido Socialista para que nosotros no participemos de esos acuerdos, y además dicen, oye, si ustedes quieren tener los 2 tercios, necesitan de mis votos. Ese es un problema, para mi gusto, grave, el de dejar de lado a la derecha en los acuerdos. Y el segundo elemento que encuentro también delicado es estos grupos minoritarios, que para que los televidentes tengan una noción, en el caso de los pueblos indígenas tienen 17 escaños. De esos 17 escaños, 2 de los convencionales serán elegidos con menos de 100 votos. Y 6 en total con menos de 1000 votos. Entonces, hay una sobrerepresentación que es escandalosa. ¿Y qué es lo que han hecho? Actuar en bloque muy cercano a los movimientos sociales, muy cercanos al Partido Comunista, sabiendo que esos votos son decisivos. Son decisivos para aprobar muchas materias por 2 tercios. Entonces, resumiendo, lamentablemente para la convención, el sistema electoral que se escogió, por tratarse también de una solución un poco a la rápida, ¿verdad? Un poco forzada por las circunstancias, permitió el ingreso de grupos que no tienen una gran representación.
en perjuicio de los partidos políticos. La democracia tiene que ordenarse en base a los partidos políticos, y por algo existen los partidos políticos. Si no, se transforma en una chacra, en una asamblea, en un desorden completo. Y creo que lamentablemente estos grupos le hacen mucho mal a la Convención Constitucional, porque extreman las cosas con estas posiciones que yo llamaba delirantes a sabiendas, que no tienen mayor destino, y además con el riesgo, Rodrigo, de que terminemos sin constitución dentro de plazo. Eso es una cuestión absolutamente real, objetiva, cierta, que no terminemos con la constitución redactada por completo antes del 4 de julio, y que si la terminamos, va a ser con algunos de sus capítulos y no con todos. Y en el sistema económico, yo creo que es muy probable que no se logren los 2/3 en ninguna materia. Tomás de Rementería. Mira, el que hubieran escaños elegidos por ellos mismos y que son los pueblos originarios, porque te lo digo yo que soy hijo de migrantes, eran los pueblos que estaban aquí antes que llegáramos nosotros, y que en los últimos 200 años los han pisoteado como les ha dado la gana. Y si no, para la muestra un botón, ¿cuál es la región más pobre de Chile? Esa que se llama Araucanía. Explícame eso. Entonces, entender y ser tolerante con la gente humilde, la que está marginada en este país, es lo que no quieren entender. Y yo les vuelvo a insistir, ustedes quieren hacer la campaña del rechazo, háganla. Y será Chile el que va a definir qué es lo que hace. A mí no me hace ninguna gracia, y ya dije, las chacotas y las tonteras que hacen la gente que le gusta irse al extremo del cuento. Pero de ahí que entonces no vamos a tener constitución y entonces vamos a hacer comparaciones. ¿Sí? Percy Marín lo hace bien, a él le gusta la constitución del 80, a él le gusta la que pusieron con la bota encima. Esa misma que hicieron mientras asesinaban y torturaban a los demás. No. Esa la hizo Ricardo Lago. Esa la hizo Ricardo Lago, por favor. La firma toda esa que Ricardo Lago fue que torturó, que mató, que le oye, está igual que Oliver, que me saca la Michelle. ¿Eh? Entonces, ¿lo quieren hacer? Háganlo, hagan otra campañita. Entonces, partan ahora con la campaña del resto y me va a ir como les va. Eso nomás, don Rodrigo. Muchas gracias. Don Percy. Rodrigo, a mí me impacta, porque la verdad las cosas que hablan de esto, se autoconvencen de que esta constitución es la constitución de Pinochet, cuando en realidad, o sea, de la constitución de Pinochet no queda prácticamente nada. Se sacaron artículos que para mí eran muy importantes, como el artículo 8, que proscribía todos los partidos políticos o agrupaciones de carácter totalitario. No tendríamos el Partido Comunista, lo tendríamos proscrito como fuera mi deseo. Pero ha ido cambiando, ha ido mutando, y en definitiva hoy día es una nueva constitución con muchas modificaciones que llega a la firma de Ricardo Lagos. No es la constitución de Pinochet. Y para todos y la gran mayoría de los políticos que hemos conversado... Percy, es que esta discusión ya está un poco añeja. Ya que usted nombró al Partido Comunista, le quiero hacer una pregunta como Core. ¿Cómo se las va a arreglar con un delegado presidencial comunista? Si tú me dices que si el delegado presidencial comunista es como Daniel Garrido, por ejemplo, ¿con quién tengo una amistad? Yo no tengo ningún problema. Si mis problemas no son con las personas, mis problemas son con las ideologías. Cuando hay ideologías de carácter totalitario, ¿no es cierto?, que son capaces de recurrir a la violencia y utilizarla como medio de acción política, obviamente que yo me voy a poner inmediatamente en la vereda del frente. Pero con Daniel Garrido, que es comunista, hemos logrado grandes acuerdos. Él fue presidente del CORE, y la verdad es que tuvimos hartos acuerdos. Me acuerdo que Raúl también parece que él fue intendente cuando estuvo Daniel Garrido en su minuto CORE, y tuvimos la mejor de las relaciones. Si una cosa no obsta a la otra. El problema es que cuando estas ideologías se llevan a la práctica, y ahí cuando nos encontramos finalmente. Ok, ahora, para redondear la intervención suya, Percy,
Desde el Sí. punto de vista, usted está, una cosa que no, usted está por el rechazo al tiro, o sea, no quiere ver cómo Bueno, va en no. el texto. No, yo quiero ver como que el texto, Rodrigo, de todas maneras, pero las señales que nos están dando, o sea, aquí no se necesita campaña para el rechazo. Aquí la campaña del rechazo lo están haciendo los propios convencionales. Cuando dicen que no se va a llamar República de Chile porque simplemente no les gusta. Y con una Eso no ignorancia fue así, profunda, además. pero eso no fue así. Cuando, está bien, después lo cambiaron. Cuando dicen que van a eliminar las Fuerzas Armadas y las van a transformar en Fuerzas de Paz. Cuando dicen de que van a hacer varias justicias, ¿no es cierto? Y van a terminar con el principio de igualdad ante la ley, Rodrigo. Porque tú bien sabes, también como yo, de que hay gente en la convención de que no cree en la democracia. No cree en la democracia. Lo que dice Raúl, que cuando quieren lograr acuerdos, pero sin la derecha, obviamente que esa es una actitud totalitaria que no permite, ¿no es cierto?, lograr consensos. Y en definitiva la democracia es la participación de todos, ¿no es cierto? Es el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías. Pero aquí no se da el gobierno de la mayoría, porque tal como lo dice también Raúl, aquí hay gente que está representada con 100 votos, porque a propósito de la situación de violencia que vivimos, se improvisó un sistema para tratar de dejar a todos tranquilos. Y llegamos a esto que lamentablemente nadie entiende y que es perjudicial para Chile. Gianni Rivera. Oye, primero yo quiero aclarar la caricatura antojadiza y de mal gusto que hace mi estimado amigo Tomás de Armentería. Porque primero yo no entiendo que él, o no lo sabía, que él era el censor del Gran Catón que podía decir con qué iba a estar cada uno. Yo espero, yo estuve por la prueba y espero seguir estando con la prueba, pero con un texto que no represente a todos. O sea, a no ser que me vayan a obligar a votar por algo que yo no creo. Pero yo siento que hoy día el principal enemigo de la constituyente no son los externos, ni los que quieren algo diferente. Son los mismos constituyentes o algunos constituyentes que hacen todo lo posible para que esto fracase. Por ejemplo, lo que propusieron textos de poder gremializar la Fuerza Armada, Carabineros, lo de poder terminar con nuestro régimen político, o los exabruptos brutales que también dice la señora Marinovich. Eso todo contribuyen a que esto no llegue a buen puerto. Por eso hay que trabajar y hay que tener la expectativa en constituyentes moderados. Yo agradezco que Raúl Celis, que en eso se ha dedicado y ha estado. Hay otros más, está Ricardo Montero, está Fuad Chaín, y vemos muchos más que tienen, Patricia Polis, el Baranda, Miguel Ángel Voto, que tienen esa capacidad de lograr y buscar consenso, como hay que ver. Por lo mismo, insisto, que yo estoy expectante y preocupado. Como diría un amigo, tranquilo, nervioso. Pero siento que es la oportunidad para poder tener un texto que ojalá sea de todos, porque ¿sabes lo que peor puede pasar? Que esta constitución se apruebe y estar en 5 o 10 años más pidiendo un cambio de constitución porque no representa a todos, pues. Ese es el gran desafío. Ok. Muchas gracias, Gianni Rivera, Percy Marín, Tomás de Rementería, Raúl Celis. Ha sido un gusto tenerlo en esta conversación. Su minuto final, Raúl Celis. Gracias, Rodrigo. Simplemente aclarar que cuando yo digo que estamos retrasados en la redacción de la Constitución, no es algo que nace de mí. Esto nace de la mesa directiva y se lo ha manifestado reiteradamente a los constituyentes, a todos los grupos, a todos los sectores políticos de la Convención Constitucional. O sea, hay un riesgo objetivo de que no tengamos Constitución. Y mi duda es si eso ocurre porque efectivamente hay convencionales que no les interesa que haya constitución, de lado y lado. Pero estamos poniendo todos los empeños posibles desde la mesa directiva para que resulte algo sensato. Gracias, Rodrigo. Tomás de Rementería. Me gustan los buenos augurios de Raúl, su optimismo y que le ponga. Y también, señor conductor, espero verlo en Viña, termine sus vacaciones en Olmué, porque por aquí hace falta. Y le debo reconocer que hacía tiempo que no me tocaba un programa tan aburrido,
lo encuentro el monumento al fome. Así que a la próxima, además, trate de invitar a una mujercita que agregue un poquito al panel. Que lo pasen ustedes muy bien. Muchas gracias. Don Percy Marín. Que solo quiero decir de que no vamos a bajar la guardia respecto al mal proyecto termoeléctrica, vamos a seguir trabajando y luchando en contra de aquello, y nos vamos a reunir con las nuevas autoridades con la finalidad de exigirles de que no continúen con este proyecto. Y por otra parte, una buena noticia, decirles a los vecinos de Quilpué de que en la 5ª compañía de bomberos ya tiene su comodato, logramos su comodato finalmente para poder proyectar ahí un edificio definitivo con las características que requiere esa compañía y el sector de los vecinos que ahí habitan. Yanni Rivera. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, agradecer el espacio y de verdad hacer un llamado a poder lograr mayores consensos en torno a la Constitución, que es una expectativa que tienen muchos. Y sobre lo que estoy muy de acuerdo con Tomás, a veces los programas son fome, pero también pasa porque hay rostros muy repetidos y a veces es bueno cambiarlo a algunos. Muchas gracias, Rodrigo. Al terminar, quiero dar las gracias a todos los panelistas y a usted que nos está mirando. Quiero mandarle nuestras condolencias a la familia de Juan Opaso Ramos, que ha fallecido en el día de ayer jueves. Juan Opaso Ramos fue un gran amigo de Quinta Visión, colaborador de nuestra radio cuando la tuvimos hace ya 20 y tantos años. Es parte de nuestro canal, una gran persona, un hombre que fue por 60 años periodista deportivo, digamos, un gran amigo de los clubes deportivos, inclusive del Everton. Esto de lo que dice hasta en el grito que tiene el Everton es parte de él. Para la familia de Juan Opaso, nuestras más sinceras condolencias. Que estén ustedes muy bien.